Narcotráfico. Desde su llegada al poder el 2006, Evo Morales convirtió al país en un narcoestado. Él mismo confesó ser narcotraficante. Esa declaración de don Evo Morales de hace una semana, escúchenlo, yo nunca diría lo que dijo Evo Morales, dale. Evo nunca ha buscado cargos. El cargo me ha buscado a mí, de dirigente sindical de presidente. Recordaron ustedes el año 1997, los movimientos sociales me plantearon la candidatura a la presidencia. Acepté porque había un congreso, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, era en Potosí. Después de aceptar, retornando de Potosí a Cochabamba, me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, podría ser presidente. Y mi mente decía que mis hermanos de campo se hacen la burla de mí, y llegando a Cochabamba al día siguiente renuncié a la candidatura que me proclamaron Potosí para la candidatura de 1997. Por si acaso, yo no le dije que lo diga, yo no lo dije lo que lo diga. Eso lo dijo cuando el día siguiente de perder en el referéndum. Primero. Después de aceptar, retornando de Potosí a Cochabamba, me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, podría ser presidente. Y mi mente decía que mis hermanos de campo se hacen la burla de mí, y llegando a Cochabamba al día siguiente renuncié a la candidatura que me proclamaron Potosí para la candidatura de 1997. En el gobierno. Lo que hizo para favorecer el narcotráfico fue sacar a la DEA, y aumentar las hectáreas de catos de coca al promulgar la nueva Ley General de la Coca, artículo 15, parágrafo 5. Las zonas de producción de coca autorizada y delimitada por el Estado, serán de hasta 22.000 hectáreas. Y construir el aeropuerto de Chimoré en el Chapare para exportar droga. A pesar de ser el tercer productor en el mundo, según la ONU, a través de su Oficina contra las Drogas y el Delito, el 90% de la producción de coca en Bolivia es destinada al narcotráfico, y actualmente existen más de 19.000 hectáreas de cultivo excedentario. ¿Pero qué hizo el gobierno saliente de Bolivia para reprimir esto? Expulsar a la Administración para el Control de Drogas, ODEA. Y quiero comunicarles, es una decisión personal. A partir de hoy día, se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana. Construir un aeropuerto internacional con la pista más grande del país en Chimoré, pleno epicentro de la región cocalera. Hoy día estamos entregando ese aeropuerto de Chimoré, que no solamente es para compañeros chimorés, para Bolivia, sino que queremos explicar por qué este lugar tan estratégico, un aeropuerto internacional. Y bajo el consenso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, modificar o abrogar a conveniencia leyes sobre el uso, control y pena de la hoja de coca. El gobierno demoró 6 años en preparar la nueva legislación que reemplaza a una ley antidrogas que limitó su cultivo durante 27 años. Los críticos a la nueva ley argumentan que empoderará a los cocaleros en Bolivia y podría traducirse en mayor narcotráfico y criminalidad. Bolivia ya es uno de los principales productores de cocaína de la región. Llegó la hora de enterrar la ley 1008 que busca cero de coca en Bolivia. Es el día histórico. Acciones que más que ayudar a la lucha contra el narcotráfico, crean una susceptibilidad inquietante. Tu narcotráfico está jodiendo al mundo y a mi país. Y si recibimos apoyo de Naciones Unidas, como informe, 95% se va al narcotráfico, mierda, no me sigas matando a la gente. Entonces esta gente quiere seguir en el gobierno porque ha hecho harta plata. Te doy un dato. Si el 90% de la hoja de coca se produce en el trópico, va al narcotráfico, todos los chapareños ahora son ricos. A Cochabamba entran $2 millones por semana para construcción, el narcotráfico. Si hay plata en Bolivia. Se habla sobre la presencia de carteles incluso. Ya está, toda la política se maneja así. En el país, con la aprobación de la nueva ley de la coca, realmente se asesta un duro golpe a la institucionalidad nacional. ¿Por qué? Se preguntarán. Primero miremos qué significa esta aprobación.
incrementar de 12.000 hectáreas de coca, de cultivo de coca, a 22.000. Imagínense, se está duplicando el producto, la materia prima que va directamente al narcotráfico. Hemos entrado con una idea de 20.000 hectáreas para todo el país y obviamente los sectores movilizados pedían mucho más, pero hemos llegado a un punto intermedio que son las 22.000 hectáreas. Aunque nos cuenten historias y pretendan dorar la píldora, la producción fundamentalmente del chapare que ha sido beneficiado con esta nueva ley, resulta que va simplemente como materia prima de este estupefaciente tan repudiado como es la cocaína, que destruye sociedades, que destruye países. El caso de las hermanas Terán. Recibimos con un fuerte aplauso a la compañera Margarita Terán, está junto a nosotros, mujer luchadora, que es parte de este proceso de cambio. Gracias. En primer lugar, saludar a nuestro hermano presidente, Estado Plurinacional. Queremos contarles que 2 hermanos y un cuñado de Margarita Terán, la constituyente masista muy allegada a Morales, fueron detenidos en posesión de 147 kilos de droga. Este informe es de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del operativo Pato Nocturno. El 23 de septiembre a las 4 de la tarde son detenidos con 147 kilos de cocaína Elba Terán González, Tomás Beizaga Choque, esposo de Elba, y Juana Terán González. Elba y Juana son hermanas de la dirigente cocalera, cercana colaboradora y asambleísta por el Movimiento al Socialismo, Margarita Terán González. Sí. Tengo entendido que apellidan Terán, pero no hemos tenido conocimiento de que hubieran argumentado que son familiares, alguna cosa. No. Por el caso del teniente Andrade y su esposa, que fueron asesinados, la familia Terán del trópico de Cochabamba estuvo en investigación. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no precisa desde cuándo Elba, Juana y Tomás operaban. Investigarán sus conexiones. ¿Pero qué dijo la ministra de Justicia al respecto? Me está sorprendiendo con la pregunta. No puedo responder, no conozco. Para Chapare es una cantidad considerable indudablemente. ¿No querían abrir una de las habitaciones? Reporta el informe también. Es probable, yo no conozco. Vamos a hablar del tema policial. Las hermanas Terán, las que cayeron presas con droga, van a salir libres. Son las hermanas Juana y Elba Terán González, que en septiembre del 2008 fueron descubiertas en posesión de 147 kilos de cocaína. Serán liberadas después de pagar una fianza de 100.000 bolivianas, fijado por el juez primero de instrucción de Villatunari, José Luis Dávila. Pero esto es algo raro. En una imprevisible e irregular audiencia de sanción de medidas cautelares, el juez instructor Dávila fijó la fianza para cada una de las hermanas. Lo más raro del caso es que la fiscal que llevaba este caso no estaba enterada. Por casualidad se enteró de esta audiencia. Estas señoras son hermanas de una fundadora del MAS. Cayeron con 147 kilos de droga y ahora van a salir libres. Caso René Sanabria. El general fue jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia en el período 2007-2009. En 2011 fue arrestado en Panamá por la DEA por traficar con 144 kilos de cocaína. René Sanabria, ayer en Estados Unidos, vestido con el uniforme naranja y esposado en las manos y en los pies, escuchó lo que dijo el juez a la cárcel. Sanabria, ex jefe de la FELC, fue enviado a la cárcel, aunque se declaró inocente. Vestido con uniforme color naranja de prisionero, con esposas en las manos y cadenas en los pies, compareció ante el juez Barry Garber, quien le negó la libertad sin derecho a fianza y deberá permanecer en una cárcel federal de Miami hasta que se celebre un juicio en su contra. René Sanabria escuchó una traducción simultánea al español mientras su abogada presentaba sus argumentos. El fiscal dijo que es un delito muy grave y dio detalles del caso. Los acusados presuntamente negociaron con un agente encubierto de la DEA y luego esta agencia gubernamental decomisó la droga en noviembre del 2010. En reuniones y en conversaciones telefónicas, muchas de ellas grabadas en audio y video, el grupo supuestamente discutió la posibilidad de usar pasajeros de aerolíneas para introducir la droga en Estados Unidos, afirmó el fiscal. Los agentes pagaron $250.000 al grupo de Sanabria mediante cuentas bancarias en Hong Kong.
El juez federal además ordenó el congelamiento de una nueva cuenta bancaria del grupo en la cual hay $434.000 americanos, con lo que el dinero que se les ha incautado ya suma a casi $1 millón. Pero en el mundo se habla tanto del tema que se da más información. En un diario chileno, El Mercurio da cuenta de que agentes chilenos fueron los que ayudaron a la DEA. Gracias a la gestión realizada por agentes encubiertos de policía chilena, se permitió el reciente arresto en Panamá de René Sanabria Oropesa. El informe publicado hoy por el diario El Mercurio develó que el general retirado boliviano René Sanabria pactó sin que él sepa con policías chilenos en Arica a mediados del año pasado. Y les voy a dar datos que dan en este diario de cómo se llevó a cabo todo esto. El informe señala que el 19 de agosto, agentes encubiertos de Chile y un grupo de narcos bolivianos cerraron un trato que sería clave para el reciente arresto en Panamá. Ya este año, este general había ido a Panamá vía Arica, dando más luces al caso. El informe sigue anotando que en agosto del año pasado toda la negociación transcurrió en un lujoso hotel de Arica. Tras beber un par de botellas de whisky, los efectivos chilenos pactaron la compra de 144 kilos de cocaína de alta pureza que los bolivianos enviarían a esa ciudad en un contenedor. Este sería despachado por mar a Miami, Estados Unidos, vía Panamá. Agrega que sin que los vendedores lo sospecharan, la transacción era fruto de una operación antinarcóticos secreta que duró 6 meses y se coordinó con la Fiscalía de Arica y la DEA. La DEA reveló toda esta información a los chilenos y además les dijo que Sanabria era el líder de una red de narcos que en el último año, escuchen bien, había logrado enviar 13 contenedores de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos y Europa a través de puertos de Arica. El vicepresidente de Chile ha confirmado toda esta información al diario El Mercurio. Vigilado día y noche por agentes encubiertos del OS-7, el contenedor con la droga ingresó a Chile por el paso Chungará desde Bolivia y quedó en el patio de carga del puerto de Arica el 27 de septiembre. La Fiscalía tenía en ese momento la posibilidad de intervenir, pero aquí también hay un acuerdo que es de gestionar de la mejor manera estos procedimientos. Lo cierto es que era en un contexto de carácter internacional y que en definitiva nos ponía en una situación de cooperación que obliga a Chile desde la Convención de Viena de 1988. El barco que llevaría el contenedor a Miami llegó a Arica el 6 de octubre. Luego de embarcar, siguió su itinerario pasando por los puertos de Iquique y San Antonio. Recién entonces se dirigió a Panamá, donde arribó el sábado 16 de octubre. Al año siguiente, el 24 de febrero del 2011, el general Sanabria fue arrestado en Panamá, cuando se disponía a recibir el pago por la droga y negociar la posibilidad de un nuevo cargamento. Fue un escándalo en el país, fue en el momento en el que se conoció la detención del general René Sanabria. Ha sido humillante, ha sido vergonzoso saberlo. Una vergüenza nacional. Cuidado que el próximo a ser detenido en el exterior asiste en el avión presidencial sea el propio presidente. La prensa boliviana calificó como un escándalo la detención del que hasta entonces era un modelo a seguir por la policía boliviana, convertido en asesor directo del presidente Morales. 38 subalternos del general fueron detenidos de inmediato. Sanabria, jefe y protector del narcotráfico. Según la DEA, René Sanabria en un año envió 13 contenedores de cocaína a Estados Unidos y Europa a través del puerto de Arica. La participación chilena en el operativo no pasó inadvertida. El 19 de agosto del 2010 en Arica, Chile, se reúnen el general Sanabria y compradores de droga que en realidad eran policías chilenos. La operación encubierta permitió que la policía chilena envíe la investigación a la Fiscalía de Miami en Estados Unidos. Las consecuencias políticas internas fueron profundas. La imagen de Bolivia obviamente queda muy mal y la del gobierno peor. Finalmente retornaría al país el 25 de noviembre de 2020. El fiscal del Distrito de La Paz informó que el ex general René Sanabria afronta en el país una acusación y será procesado. Estados Unidos nos ha informado que el señor con un salvoconducto tenía que llegar a Bolivia, sin embargo, por información se tiene que él había cambiado su pasaje. Esto no es una extradición porque nosotros nunca nos han atendido las solicitudes que hemos realizado durante tantos años. Pues en Estados Unidos entendemos que ya la situación
ha cumplido su condena y por lo tanto lo están devolviendo a Bolivia, objeto de que pueda someterse a este proceso. El narcoasesor Romero Gutiérrez Quezada cayó preso en Brasil, en poder de 100 kilos de cocaína pura valuada en $700.000. Romer Gutiérrez Quesada, detenido en Brasil, aparece en fotografías con al menos 7 personalidades del poder. En las imágenes se lo ve junto al presidente Evo Morales. También hay fotos en las que se lo observa con el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez. Y la ministra de Salud. También aparece junto al ex canciller y ahora secretario ejecutivo de la ALBA, David Choquehuanca, y junto al exministro de Economía, Luis Arce. Asimismo, aparece junto al comandante de la policía, Adelgado de la Barra. Pedro Montenegro. El narcotraficante Pedro Montenegro, vinculado a exjefes policiales y exministros del gobierno de Evo Morales, fue extraditado a Brasil el 29 de noviembre de 2019 por tráfico de cocaína. La determinación que ha sido asumida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, en tiempo récord se ha autorizado la extradición del ciudadano boliviano Pedro Montenegro Paz, quien está siendo buscado y solicitado en extradición por la justicia del Brasil por delitos vinculados a el narcotráfico. De acuerdo a la información a la cual accedió este medio de comunicación, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la resolución, aprobó la extradición de Pedro Montenegro, a este ciudadano que es buscado en el vecino país por el envío de más de 3 toneladas de droga desde Bolivia vía Brasil a la mafia italiana. Vean ustedes, es una información que se ha conocido hace algunas horas nada más. Coronel Cardona, perseguido por revelar el narcotráfico de Evo Morales. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina y en los Estados Unidos. Amigos televidentes, en las últimas horas se conoció de la presencia aquí en España del coronel boliviano Germán Cardona, quien ha venido denunciando desde hace algunas semanas una persecución implementada desde distintas autoridades del gobierno del presidente boliviano Evo Morales. Coronel, ¿cuál es la denuncia que usted presentó en su país que le ha costado hasta este momento tener que huir de Bolivia? Gracias. En realidad yo no he hecho una denuncia, sino he presentado un informe secreto a mi comandante del ejército. Informe que después se filtró porque contenía información de corrupción pública, narcotráfico, inclusive un financiamiento a un partido político de España. Coronel, en el informe que usted presenta a sus superiores con carácter de secreto, de ultrasecreto, usted habla sobre las redes de narcotráfico que se estaban formando desde Bolivia, con complicidad del gobierno venezolano, el gobierno cubano. ¿Qué evidencias tenía usted o qué comentarios, qué información manejaba usted para haber incluido eso en ese informe? Bien, como era un informe, simplemente yo estaba informando a mi comandante, al comandante de ejército, sobre información que yo también recibía. Me informaron de que existía una red que se había armado en el Chapare desde los niveles centrales de gobierno, que incluía un ministro de gobierno, un ministro del Estado, que era Juan Ramón de la Quintana, que había organizado toda esa red de narcotráfico, y que llegaban aviones de Venezuela al aeropuerto internacional del Chapare, que se había declarado internacional exclusivamente para que lleguen aviones de fuera del país, particularmente desde Venezuela. Dejaban armamento militar para armar una guardia plurinacional, que le venían a llamar, que era una guardia que iba a depender directamente del ministro de la Presidencia, una guardia armada. Y que esos aviones salían cargados de cocaína hacia Venezuela y que de allí se distribuía a otros países como Cuba, Rusia, Irán. Coronel, le habían hablado sobre la presencia de este líder político español, Pablo Iglesias, este año en Bolivia recorriendo plantaciones de coca. ¿Eso es así? Bueno, tenía un alumno que es concejal de un municipio del Chapare y que él me informaba. También habían otros alumnos que informaban diferentes hechos de narcotráfico. Y este alumno específicamente muy emotivo me dice que el MAS iba a tener un partido político que iba a llegar al gobierno. ¿El MAS es el partido del presidente? El MAS, sí, el partido de Evo Morales,
que iba a llegar a conquistar España, que antes éramos conquistados por los españoles, ahora nuestro hermano presidente va a conquistar España, que está aportando a un partido que se llama Podemos, que va a ser el hermano Pablo, que ha venido al Chapar, nos los ha presentado el hermano presidente y que está apoyando y financiando inclusive a través de una fundación a ese partido en España. Ahora el MAS va a tener también presidente en España. Él lo decía en forma emotiva y expresiva, pero yo le fui indagando y le pregunté si él había visto que le daba dinero. Él me dijo no, a través de una fundación, alguna organización que hay... Supuestas asesorías. Sí, supuestas asesorías que se estaba financiando a España, al partido Podemos en España. Es una persona valiente, por lo tanto merece toda nuestra admiración y respeto. Ojalá todos los militares sean así. Documental clandestino, donde se muestra los vínculos de países productores de coca con el cartel de Sinaloa en México. Hay preocupación entre oficialistas y opositores bolivianos por el documento sobre el cártel de Sinaloa, en la que se denuncia que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán compraba cocaína en países productores de hoja de coca, entre ellos Perú, Colombia y Bolivia. Bolivia, Perú y Colombia, productores de hoja de coca y de cocaína. Clandestino es el documental que revelaría los lugares de donde Joaquín El Chapo Guzmán adquiría cocaína, y esas 3 naciones son mencionadas. David Beriaín es el reconocido periodista español que, según publicaciones, se infiltró en el cartel de Sinaloa durante 3 meses y conoció de cerca esta realidad. El tema generó la inmediata reacción y preocupación en filas opositoras bolivianas. El Chapo no es el responsable de la totalidad de cocaína que se introduce a Estados Unidos. El negocio es la traída de la cocaína desde los países productores, Colombia, Perú y Bolivia, hasta Culiacán, Sinaloa. Son las palabras del autor del documental. Los contrarios a la gestión del mandatario indígena consideran que suman las consecuencias ante lo que llaman una débil lucha antidrogas en Bolivia y erradicación de la materia prima de la cocaína, la hoja de coca. Piden investigación. No sería la primera vez que Bolivia es vinculada de alguna manera con hechos de narcotráfico. Recientemente hubo un reclamo formal a Francia por un videojuego que daría muestras de referirse a suelo boliviano como un país donde operaba un poderoso cártel de drogas. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTV24. Chávez el fantasma. El periodista brasileño Leonardo Coutinho ha escrito un libro titulado Chávez, el fantasma, donde expone los gobiernos narcotraficantes en Latinoamérica. Mi invitado de hoy, que es uno de los más respetados periodistas de investigación de América Latina, mantiene que la cleptocracia, los gobiernos mafiosos, están proliferando. Y no es solo su opinión, él viene con pruebas. Se llama Leonardo Coutinho y es un galardonado periodista brasileño. Trabaja para la revista Bella, la más grande del país. Coutinho ha dedicado su carrera a estudiar los lazos entre el narcotráfico, el crimen organizado y los gobiernos cleptocráticos, ladrones. Coutinho ha ganado 6 veces el galardón de periodista del año, otorgado por el Grupo Abril en Brasil. Esos premios los debe a sus investigaciones sobre todo tipo de temas, muy controversiales, muy difíciles y temas muy sensibles. Él acaba de publicar un fascinante libro en portugués. El título es Hugo Chávez, el espectro. En portugués quiere decir el fantasma. El fantasma es un libro que está causando revuelo por toda América Latina. Y es que el libro no es otra historia de la larga presidencia del fallecido presidente venezolano, sino que detalla las operaciones dentro del continente y hasta fuera de él de una red de criminales directamente relacionados con los gobiernos de varios países. Y hoy, en este estudio, Coutinho nos contará los detalles más insólitos y explosivos de su investigación. Esta es mi conversación con el periodista brasileño Leonardo Coutinho. Mire. Bienvenido al programa. Muchas gracias. En su libro, usted hace una revelación sensacional. Usted dice que hay aviones de la Fuerza Aérea de Bolivia que semanalmente llegan a Venezuela y a Cuba cargados de cocaína. Y que usted tiene evidencia de eso. Cuéntenos. Esta historia, que está en el libro, fue revelada por un piloto boliviano, un expiloto de la Fuerza Aérea de Bolivia, que volaba más o menos con una periodicidad de una vez por semana. Y ellos ¿De dónde a dónde volaban? Empezaban los vuelos en La Paz, en la capital de Bolivia, en la base militar boliviana de la Fuerza Aérea de Bolivia. Todas las semanas llegaban militares venezolanos que estaban en la embajada de Venezuela
con maletas diplomáticas para enviar desde Bolivia hasta Venezuela. Después de varios vuelos, este militar se quedó sospechoso y revisó una de estas cargas y vio que eran ladrillos de cocaína, 500 kilos más o menos de cocaína. Ese tipo se llama Marco Antonio Rocha, he hablado en On the Record en este libro, y cuenta que después de descargar parte de la cocaína en Venezuela, también hacía vuelos hasta La Habana llevando cocaína. Y el más sorprendente que ello cuenta que estos vuelos fueron arreglados y combinados entre un agregado militar de Venezuela en La Paz directamente con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces era una actividad entre estados, formalmente entre estados y Fuerzas Armadas para envío de cocaína de forma continua y semanal. La única investigación que se pasó fue una investigación en mi contra. Lo único que hicieron fue utilizar el ministro de Policía y Seguridad, que es un tipo responsable por la inteligencia y todo, para montar una presentación para periodistas e intentar descalificarme con informaciones falsas. Pero no nos pida, realmente como Estado, que nos podamos referir a un libro escrito por este tipo de periodistas, que carecen de completa credibilidad. No somos críticos literarios de investigaciones realmente que carecen de credibilidad. Ellos no contestan la información del libro, no contestan la fuente y solo intentan descalificar al periodista y no van a hacer nada, lamentablemente. Evo vinculado al narcotráfico desde Pablo Escobar. Evo Morales le vendía cocaína a Pablo Escobar. Evo Morales nace en octubre del 59 y ahora está a punto de cumplir 60 años, su 60º aniversario de su nacimiento. En todo caso, debemos decirles que desde la década del 80, Evo Morales ha sido parte de las federaciones de cocaleros del Chapare. Ha actuado como dirigente y coordinador a partir de los 90. Y ustedes saben, compañeros, que la opción cero es no solo quitarnos la coca, no solo quitarnos la tierra, sino fundamentalmente destruir nuestras organizaciones, sacarnos del Chapare. Podemos decir que en la época de Pablo Escobar, Evo Morales era un miembro activo de las federaciones del Chapare. Y por supuesto, podríamos decir que esas federaciones del Chapare tenían una enorme producción de coca que iba destinada a la cocaína. Y por supuesto, el mercado principal era Colombia, los colombianos de Pablo Escobar. El sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, alias Popeye. John Jairo Velázquez, al igual que Pinina, Pecho y el Mugre, eran los hombres del entorno más cercano y de confianza de Pablo Escobar Gaviria. Cada uno ocupaba el puesto de lugarteniente de todas las milicias de sicarios que organizaba y comandaba Pablo Escobar Gaviria. John Jairo Velázquez, alias Popeye, es el único que queda vivo de este entorno de confianza criminal de Pablo Escobar. El Popeye cumple su condena y sale en libertad. Cuando sale en libertad, distintos medios de comunicación reconocidos en el mundo lo buscan para entrevistarlo y conocer más detalles de la vida de este criminal dedicado al narcotráfico. Aquí tienen ustedes el video. Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria de la mafia. Mi respeto para la Gran Bolivia, para las ciudadanas y los ciudadanos. Mi rechazo total para Evo Morales, un maldito comunista que ha apoyado el régimen criminal de Nicolás Maduro, que apoyó a la rata miserable Hugo Chávez. Evo Morales está metido en el narcotráfico desde la época de Hugo Chávez. Todos ellos participaron en inundar la cocaína al mundo. Evo Morales todavía hoy en día está metido en el narcotráfico. Es un comunista, un violador de los derechos humanos y un narcotraficante. Donde acusa a Evo Morales y Nicolás Maduro de ser parte del narcotráfico desde hace mucho tiempo, proveedores de Pablo Escobar. ¡Chapare! ¡Unido! ¡Chapare! ¡Unido! Además, hay más libros que demuestran que Evo Morales es un narcotraficante y convirtió al país en un narcoestado. Convirtió al Chapare en el paraíso de la cocaína.